Hoy 5 de enero, le decía, vamos a recuperar lo acontecido en el mes de septiembre, un mes de septiembre en donde pues la noticia seguía siendo la pandemia, como ha sido todo este 2020, el año que se llevó la pandemia, cuyas reales consecuencias todavía no alcanzamos a ver. ¿Y por qué no las alcanzamos a ver? Porque todavía no sabemos cuáles van a ser las secuelas, cuáles van a ser las secuelas de la enfermedad, aunque haya cientos de miles que se hayan recuperado. No se sabe cuáles van a ser las secuelas que quedan y todavía no se sabe bien a bien cuáles puedan ser las secuelas de las vacunas cuando se empiecen a generalizar. Septiembre, iniciaba 1 de septiembre, informe presidencial, el segundo informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reiteraba lo que ha sido su constante, ¿no? El combate a la corrupción, lo que días después contrastó con la renuncia de Jaime Cárdenas al instituto para devolverle al pueblo lo robado. ¿Por qué? Por denunciar Jaime Cárdenas que en el instituto donde se iba a devolver al pueblo lo robado, se estaban robando y se habían robado parte de lo que iban a devolver. Un noveno mes, septiembre, sí, mes de la patria, con un inédito grito de independencia en la soledad del Zócalo, con un desfile militar muy acotado, muy reducido, con la rifa y no rifa del avión presidencial, que ahí sigue sin venderse, con una toma de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la ausencia de Rosario Piedra, la invitación a comer ribeye ahí en sus oficinas, los jaloneos en la Cámara de Diputados por el control de la mesa directiva para el último año de esta legislatura, el desastre de Morena, el caos de Morena, como diría el presidente, el desbarajuste de Morena, ¿sí? Y en medio de todo esto, pues, paren al mundo, que me quiero bajar. La muerte del autor, del creador de Mafalda, ¿sí? Joaquín Salvador, a los 88 luminosos años. Comenzamos, era septiembre del año pasado. Había transcurrido más de medio año, hoy llevábamos 6 meses desde el caso cero de coronavirus en México, aquel 27-28 de febrero, y comenzaba el mes, septiembre, con 600,000, 6 contagios y 65,000 muertos por el virus. Estamos hablando de unas cifras que eran impensables hace un año, impensable. Repito, estábamos en septiembre, los contagios 606,000, los muertos, entonces 65,000. Todo esto iba a coincidir en octubre con el inicio de la temporada de influenza estacional. Es decir, 2 pandemias retaban a México, al sistema de salud mexicano y a todos los mexicanos. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, me decía aquí que era necesario aplicar la vacuna contra la influenza, que era indispensable y que estaba previsto empezarla a aplicar como todos los años en noviembre, pero que ante la gravedad del caso se iba a empezar a aplicar como se empezó a aplicar un mes antes, en octubre. En octubre también me decía que algunos estados podrían regresar del verde o del amarillo o del naranja al rojo. ¿Cómo sucedería? Que ya lo veremos. El rebrote, la segunda ola, el repunte, como le quiera llamar, que sí llegó a México, con un efecto espejo retardado de lo que estaba ocurriendo en Europa. Es el doctor López-Gatell. Hoy hubo que dijiste que la vacuna contra la influenza, que hasta noviembre. En octubre. No, la vacuna, de hecho, ya empezó a llegar, sí. Ya nos llegó desde la semana pasada el primer embarque, vamos a decir, de 1 millón de dosis. 4 días después, el 2 de septiembre, llegó 3 millones más. Calculamos que a mitad de septiembre, quizá en la segunda o tercera semana, estaríamos ya teniendo 11 millones de dosis de las 35 que vamos a tener. Y en ese momento podríamos arrancar ya con el inicio de la campaña en inicios de octubre. La diferencia de tiempo entre que llega la vacuna y se empieza a usar es el proceso de análisis que hace COFEPRIS para garantizar que esté en buenas condiciones de uso. Pero también se le pidió a COFEPRIS que le meta velocidad, ¿no? Sí, justamente, por eso fuimos a visita el doctor Alcocer y yo
el viernes pasado para estar seguros que COFEPRIS está operando eficientemente y que no hubiera ninguna razón de trámite o de burocracia que pudiera obstaculizar el proceso de liberación de las vacunas, y que la única restricción sea los tiempos técnicos que se contemplan para este proceso de verificación y liberación. Ahora, 35 millones de dosis. Hay una versión de que es necesario que nos vacunemos todos los mexicanos, no solo los que es menores de 5 años, los mayores de 60, los que tienen alguna vulnerabilidad por tema respiratorio, circulatorio, VIH. ¿Es correcto esto? No es correcto, no es correcto. Esto justamente fue uno de los planteamientos que se analizaron. Tenemos un grupo asesor de inmunizaciones que establecimos antes de COVID, nos ha funcionado mucho. En este grupo participan científicas y científicos de altísimo nivel. Para poner un ejemplo muy ilustrativo, participa el doctor Alejandro Cravioto Quintana, quien es el presidente del Comité Asesor de Inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud, el doctor José Ignacio Santos, quien además de secretario del Consejo de Salubridad General de México, es asesor de la OPS para vacunas, y ese es el calibre de personas que tenemos. Y por si fuera poco, le decía el doctor Hugo López-Gatell, y por si fuera poco, en septiembre, cuando Amnistía Internacional alertaba que México ocupaba el primer lugar de muertes en personal sanitario, médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, paramédicos, todo el personal sanitario, sí, estaba hablando de 1,320 muertos en ese momento. El gobierno mexicano lo rechazó diciendo que tenía otros datos, y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros pues no prolongó la ayuda a los deudos de los médicos muertos, del personal sanitario médico, que eran 50,000 pesos. Dijo que ya se les había acabado el dinero, lo que era, y sigue siendo una mentira.